Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 6 de febrero del 2023, la clase de Leyes Procesales de Familia. Ante todo, decirles que esta semana va a ser una semana de actividades, sobre todo de actividades académicas grupales. Bueno, en primer lugar, pedirle las disculpas por estos inconvenientes que he tenido de la plataforma, pero escapan de mi mano el hecho de poder lograr entrar, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra, tengo un inconveniente y no logro captar quién de los alumnos. He visto que hay una persona que está inscrita, pero no me aparece en grupo, y eso es lo del trabajo que les estoy comentando, le he puesto en la plataforma. No me da paso para asignárselas a ustedes. Si hay alguno de los integrantes que no tenga, ¿cómo decirle? Que se haya inscrito de último y que tenga esa imposibilidad, pues, para agregarlo, porque no me da mi paso. Hola, licenciado, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jaime. Yo me inscribí el último día prácticamente, entonces yo no tengo grupo. Voy entonces, quizás es usted el que no me da paso para poder asignar la tarea. Voy a tomar nota, gracias, oye. Voy a tomar nota de él. Bueno, eso por un lado. Les decía, la actividad académica es en forma grupal, ¿verdad? Voy a ver si consigno a este alumno, Jaime Hernández, en grupo, y pues me imagino que por eso la plataforma no me da paso, ¿verdad? Porque no ubicaba a la persona que no estaba. Bien. La última clase habíamos terminado ya con los principios procesales. Habíamos dicho habíamos hablado con respecto a los principios de dispositivo, de oralidad, de celeridad, concentración, ¿verdad? Etcétera. Y sobre ellos mismos habíamos dado ejemplos a seguir, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Creo que no es esta la que estoy proyectando. Permítanme. Bueno, sí, miren, de los principios, ¿verdad? ¿Hola? Sí, se mira. Vaya, Sí, ok. se De mira. los principios procesales habíamos hablado con respecto al principio dispositivo, inquisitivo, les decía yo, economía procesal, celeridad y concentración. Habíamos hablado también del de inmediación, publicidad, el de oralidad. A la vez, habíamos hablado del principio de igualdad, probidad, lealtad y buena fe. El de eventualidad y preclusión, y el último de principio de congruencia y motivación de las resoluciones, ¿verdad? En eso nos quedamos, y pues continúo con el otro tema, que son los sujetos procesales. Sobre esto que he hablado hablé en las sesiones previas, ¿verdad? De la clase. No sé si hay algunas preguntas, ¿verdad? Que quedan pendientes de ahí, ¿verdad? Para con ustedes. ¿Hay unas preguntas pendientes? Dígame por lo menos alguno que no, ¿verdad? De mi parte no, Lick, todo claro. Ok, muchas gracias. De mi parte tampoco, Lick. Gracias. Ok, bueno, entonces nos queda hablar de los sujetos procesales, ¿verdad? Iniciamos con el estudio de los sujetos procesales, ¿verdad? Entendidos entendidos estos, pues, como todos aquellos sujetos que intervienen en el proceso, que configuran la relación jurídico-procesal y que determinan el objeto del proceso o el tema, digamos, de decisión del mismo. Aquí vamos a hablar sobre la figura del juez, el cual, según los principios que ya hemos visto, ¿verdad?, tiene un papel muchísimo más activo en las resoluciones de la problemática, ¿verdad?, que se pudiese plantear, ¿verdad?, en estos
en este hecho del proceso, ¿verdad? Y por la oralidad y mediación está obligado, ¿verdad? Está obligado a intervenir como juez, ¿verdad? Y a no abandonar el clásico, bueno, abandonar el clásico en realidad, ¿verdad? El papel pasivo que se ha desempeñado, ¿verdad? El juez, y debiendo involucrarse de lleno en la búsqueda, digamos, de la verdad real como director del proceso. Vamos a analizar, pues, el papel que las partes y los terceros deben desarrollar en el proceso, determinándose, pues, en ese sentido, cuáles son sus derechos y deberes. Y finalmente, pues, analizaremos el papel del procurador de familia adscrito como un representante del señor Procurador General de la República, ¿verdad? Que según la ley tiene igual papel activo y determinante, ya que prácticamente es un fiscalizador del proceso, que puede intervenir en cualquier fase y hacer uso de los derechos que la ley le confiere. Al final, pues, o sea, siempre en esta unidad, pues vamos a tener capacidad, ¿verdad?, para distinguir quiénes son los sujetos de la relación jurídico-procesal que pueden haber. También establecer y expresar con propias palabras ustedes, ¿va?, la diferencia fundamental entre partes en sentido material y en sentido formal, porque hasta eso tenemos que verlo, ¿va? También, cuál es la función que debe desarrollar el juez como director del proceso, ya no solamente con el principio que vimos, sino que esa función que tiene el juez, ¿verdad? También comprender y explicar la importancia del papel activo que la ley le confiere al procurador de familia adscrito. También establecer, ¿verdad?, y enumerar cuáles son los derechos y deberes de las partes y terceros en los procesos. Eso, ¿verdad?, debemos de tomarlo en cuenta, que van a ser los puntos que vamos a llegar a concluir, ¿verdad? Antes de todo, se me olvidaba como punto de aviso, en este momento me estoy acordando. Bueno, miren, el próximo viernes tengo problemas para dar clase a ustedes en el horario que ustedes tienen, ¿verdad? Es decir, de 6:30 a 8, ¿verdad? Entonces, había planteado a las autoridades de la universidad dos cosas. Uno, trasladar el día de la clase, ¿verdad?, para otro, y que todos estuvieran y obviamente llegar a un consenso. O dos, ¿verdad?, siempre trasladar el día de la clase, ¿verdad?, pero los que no estuvieran, ¿verdad?, va a quedar grabada la clase y ahí ustedes posteriormente la escuchan, ¿verdad? Pero ustedes me dicen qué es lo más viable. Yo pensaba hacerlo el día jueves en la mañana, o sea, de 6:30 a 8, ¿verdad?, tal cual está el horario. Yo entiendo que hay muchos alumnos que tienen clases a esa hora, pero expongo la situación en esa, si se puede, ¿verdad? Para ustedes, si les parece esa situación, ¿verdad?, para que me digan si les parece así, porque la clase siempre la subo grabada, ¿verdad? Pero yo entiendo que no es lo mismo estar grabada que estar en línea, ¿verdad? Pero se me dificulta por cuestiones de trabajo estar con ustedes ese día. Me indican si les parece. Por mí jueves está bien, licenciado. Ok. Licenciado, porque tengo clase. Ok. Pero ¿les parece el hecho de que dé clases a esa hora y pues por lo que no estuvieran o va a quedar grabada y posteriormente hacen las preguntas, ¿verdad? ¿Les parece de esa forma o solamente todos quieren estar en la misma clase? Eso es el consenso que les estoy pidiendo. O sea, es decir, una vía es que yo dé la clase de manera vivo como estamos, ¿verdad? Es decir, trasladarla un día donde todos puedan, ¿verdad? Y de ahí, pues grabarla. O dos, pasarlo siempre el día jueves de 6:30 a 8, tal como sabía, es el horario de clase, pero para quienes no estuvieran, ¿verdad?, pues les va a quedar la clase ahí grabada siempre. Me indican si levanten la mano, mejor dicho, todos los que les parece esta segunda opción, es decir, grabar, impartir la clase el día jueves,
en el horario de 6:30 a 8 y que ingresen los que puedan, ¿verdad? Y los que no puedan, pues vean la clase en el día que le corresponda, que sería la hora clase de 6:30 a 8 del día viernes, ¿verdad? Entonces, por favor, para que los demás suban, levanten la mano para que sí quede esto, pues que realmente... Yo sí podría estar en la clase del jueves. Ok, muchas gracias, Noemí Martínez. Los demás me indican, por favor, que necesito por lo menos la mitad, por lo menos un poquito más de la mitad para consignar esto y pasarlo a la autoridad. Yo ya les dije a ellos y les mandé la justificación, ¿verdad? Por la cual no es un antojo mío, ¿verdad? Sino que es cuestiones de trabajo que me dificultan, ¿verdad? Licenciado, disculpe, sería este jueves, ¿verdad? Este jueves, exactamente este jueves, de horario normal, 6:30 a 8 de la mañana, ¿verdad? Para los que puedan asistir. Los que no puedan se entiende, ¿verdad? Porque ya tienen clase o por cualquier otra circunstancia que obviamente les dificulte, se entiende, pero van a tener la clase grabada. Me indican, por lo menos, que no veo ni la mayoría que me estén diciendo, son 27 alumnos acá, de los cuales ahorita solo han entrado 22 de 27. Esa es otra cosa. Antes de todo, decirles que las clases tienen que estar, ¿verdad?, presentes, ¿verdad? La única excepción va a ser en el caso de que pues, hay una dificultad y me indican, por eso no hay ningún problema, pero siempre estén en las clases, ¿verdad? Porque esto les va a ayudar a ustedes a que realmente pues aprendan los temas que voy a impartir, ¿verdad? Necesito por lo menos la mitad más uno de lo de la clase. Como les repito, son 27 alumnos y necesito que me digan si todos están por lo menos la mitad o los que están en este momento, porque, ¿verdad? Si es así, pues yo voy a dar la clase, como les digo. Estrada Mariela y Oscar González. Marielos Estrada y Oscar González. Buenos días, licenciado. Me ¿Sí? parece bien. Ok, Me parece bien. ok, gracias. Marielos Estrada, ¿me logra escuchar, Marielos Estrada? Buenos días, Lick. Sí, lo escucho. Me parece, Lick. Ah, bueno, póngale mano arriba, por favor, solo para que quede esto ya, que realmente ya les transmití a ustedes Ok, bueno, entonces quedamos así. Va a ser para la última clase de esta semana, me refiero, ¿verdad? Va a ser el día jueves de 6:30 a 8:30, ¿verdad? Para que no se le olvide, de la mañana. Vamos a hablar vamos a seguir hablando, si puedo culminarlo, pues de los sujetos procesales, pero para los que puedan existir, pues va a estar ahí abierta en vivo. Para los que no, ¿verdad? Ya va a quedar el video ahí grabado, ¿verdad? Bueno, sigo con lo de la clase. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, como les decía, en el caso de los sujetos procesales, al hablar de ellos, ¿verdad? Al hablar de los sujetos procesales, estamos entendiendo, ¿verdad? Quiénes son partes integrantes de ellos. Para definirlo propiamente tal, sujetos procesales, ¿verdad? Aquí les he puesto yo a ustedes una definición, ¿verdad? De lo que podemos entender de ello. Y acá, pues, les digo, sujetos procesales son aquellos que en el proceso jurisdiccional tienen actitud para realizar actos procesales, cualquiera que sea la posición que ocupen en esto. La diferencia entre quienes tienen calidad de partes, terceros e intervinientes, la misma ley lo determina. El concepto de sujeto procesal es
un tanto omnicomprensivo de todos ellos, ¿verdad? El sentido que desde la doctrina mayoritaria parte de que es quien pide, ¿verdad? O sea, dice que parte es quien pide el nombre propio o de otro, la actuación de voluntad de la ley frente a otro proceso, por lo que quiere la calidad de actor o demandante, el que pretende, o de opositor, ¿verdad? O resistente o demandado, ¿verdad? Y sin embargo, igualmente el tercero es definido, ¿verdad?, por la doctrina como aquel que con posterioridad al establecimiento de la relación jurídico-procesal llega al proceso, ¿verdad?, entre otros, adquiriendo en algunos eventos la calidad de parte y en otros la de mera interviniente, ¿verdad? Pero al definir el interviniente se dice, ¿verdad?, que es aquel que por voluntad propia o forzada llega al proceso con capacidad para realizar actos procesales de parte con lo que la confusión torna, ¿verdad?, en gaseosos tales conceptos, ¿verdad? Es menester entonces determinar con claridad y ojalá con sencillez, pues la connotación, ¿verdad?, de cada uno de esos términos y delimitar teóricamente sus alcances para concluir, ¿verdad?, que son aspectos de una misma institución. Estos sujetos procesales y que su tratamiento diferenciado solo se justifica por una didáctica, aunque al final, como siempre, la confusión sea manifiesta, ¿verdad? Porque puede haber esa connotación, ¿verdad?, de lo que podemos nosotros entender o comprender de sujetos procesales, ¿verdad? Parte, podemos decir que toda persona, ¿verdad?, o natural o jurídica, ¿verdad?, que puede ser parte en un proceso, pero no, el concepto propiamente tal, pues un tanto, podemos decirlo así, bien ligero, ¿verdad? Que de acuerdo a la doctrina, parte que es quien pide un nombre, como les decía antes, ¿verdad?, en nombre propio o en nombre de otro, la actuación de la voluntad frente a otro, ¿verdad?, obviamente por medio del proceso. Eso, ¿verdad?, con lo que digamos que tal concepto se debe mirar solo al interior del proceso y quizá entonces que de parte demandante y parte demandada. Entonces aquí podemos decir que significa esto, ¿verdad?, que solo serán partes aquellos aquellos entre los cuales se establece o se constituye la relación jurídico-procesal compleja, ¿verdad?, a partir de la notificación de la primera providencia integradora del contradictorio. Es decir, prima el carácter formal y procesal sin importar, ¿verdad?, que el actor sea o no titular del derecho material debatido por debatido, ni el opositor que podría ser, ¿verdad?, se podría establecer, o sea, que es, digamos, sin importar que ese actor sea o no titular. Cuando estamos hablando del actor, sea titular o no, podemos hablar de casos como, por ejemplo, alimentos, que hay quien tiene legitimación activa es el hijo quien necesita los alimentos. Puede ser el hijo, puede ser el cónyuge, puede ser el hermano, ¿verdad?, como lo dice el 248, pero que ese hijo que lo está solicitando puede ser una persona menor de edad, o sea, un sujeto que no ha alcanzado la mayoría de edad, ¿verdad?, que tiene la calidad de niña, niño o adolescente y que es representado por medio de su progenitor, ¿verdad?, ya sea el padre o madre con quien se pide el alimento, ¿verdad? Entonces, por eso es que digo, sin importar que el actor sea o no titular del derecho debatido, ¿verdad?, también con el caso del opositor, ¿verdad?, igualmente sea o no, pues, titular por pasiva de dicho derecho o relación, ¿verdad? Lo importante es que se persiga esa decisión judicial de fondo estimatoria, o en todo caso desestimatoria de la pretensión invocada, o de otro lado, ¿verdad?, la ejecución forzada del derecho de cierto e insatisfecho arguido como título ejecutivo que pueden haber, ¿verdad? Porque también recuérdense que en materia de familia hay aspectos que también se ejecutan, ¿verdad?, como que fuera una cuestión
de civil, ¿verdad? Pero dentro de materia de familia, de acuerdo a las sentencias que se dictan, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista material, el concepto de parte hace referencia a aquello que se reclama y debaten, ¿verdad? Como suya, siendo estos efectivamente los titulares de la relación jurídico-procesal, ¿verdad? Eso se establece. ¿Hay alguien que ha levantado la mano o quedó levantada por la Rafael Hernández? Ok. Bueno, como les decía, ¿verdad? La doctrina distingue entre lo que puede denominarse sujetos de litigio y sujetos del proceso, que algunos refieren llamar sujetos procesales en vez de parte, ¿verdad? En materia de Lepina ya no se habla de parte, se habla de interesados, peticionantes, solicitantes, ¿verdad? Pero ya no de parte, pero ese es un concepto que al final siempre en esa relación jurídico-procesal siempre se debe establecer, ¿verdad? ¿Quién es el que lo solicita o el demandante y a quién se le va dirigida la petición, el demandado, ¿verdad? Sujetos de proceso son aquellos que hacen el proceso, ¿verdad? Y sujetos litigiosos son aquellos que reclaman la tutela judicial en uno u otro sentido, o apelando a una vieja definición de sujetos litigiosos, que son quienes padecen el proceso, ¿verdad? Porque siempre se ha entendido eso. No es raro también encontrar que algunos identifican, ¿verdad?, que el sujeto de litigio con las partes en sentido material, ¿verdad?, y el sujeto procesal con el sentido formal. Todo a su vez dependiendo de la posición que ocupa el proceso. Si una posición pasiva será el sujeto litigioso, ¿verdad?, parte demandada. Pues si una posición activa será sujetos procesales, o sea, la parte demandante, ¿verdad?, parte peticionaria, solicitante. Lo que significa, ¿verdad?, desde esa concepción, que los sujetos litigiosos son juzgados y los sujetos procesales ayudan a juzgar y realizar actos procesales. ¿Por qué se dice doctrinariamente esta situación? Porque obviamente la parte demandante o parte actora es quien hace la petición y presenta prueba, ¿verdad? Y quiere demostrar su pretensión con X situación, con X prueba, ¿verdad? Y ahí lo establece. Entonces, está ayudando a que el juzgador, bueno, verifique que en realidad el derecho la pretensión que está alegando es esta, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que ayuda a juzgar y a realizar actos procesales. ¿Por qué? Porque también ayuda a verificar dónde se puede emplazar al demandado, ¿verdad?, dónde se ubica, cuál es su domicilio, ¿verdad? Hace actos en los cuales, para que el juzgado o el juzgador ordene actos procesales, como la ordenación del emplazamiento, ¿verdad?, en la dirección que se establece. Por eso se le dice que estos, en los sujetos procesales, ayudan a juzgar y realizar actos de proceso. En el caso de los sujetos litigiosos, obviamente que ahí, pues, lo que se trata era de determinar, ¿verdad?, que ellos son juzgados pues, por lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, esa es la connotación que se puede establecer. Por eso podemos decir que nos podemos preguntar entonces, ¿quiénes son los sujetos procesales? Obviamente, ¿verdad?, son los sujetos procesales todos los que intervienen en el proceso, todos los que hacen el proceso, ¿no? Entonces, debemos entenderlo de ese punto de vista, ¿verdad? ¿Se comprende la idea? Sí, La idea? Sí, licenciado. Okay. Entonces, a partir de eso, ¿verdad?, recordemos, sujetos litigiosos, sujetos procesales, ¿verdad? La doctrina lo que va esclareciendo para este tipo de conceptos. Ustedes me pueden decir que es un juego de conceptos también, ¿verdad? Pero es lo que define la doctrina y que nuestra legislación ha retomado, ¿verdad?, en sus articulados, ¿verdad? Debemos decir, ¿verdad?, que los sujetos procesales son el juez, el actor
o demandante, el opositor o demandado, el tercero, cuando puede existir, que puede ser el tercero coadyuvante, el tercero excluyente, los incidentistas cuando estamban, los actores populares, el Ministerio Público y también todos aquellos que por Ministerio de Ley pueden intervenir en un proceso, todos que hacen el proceso, porque todos realizan actos procesales, porque hay que recordar que el proceso no es más que una secuencia, una serie coordinada, ordenada y proyectiva de los actos procesales en esa relación jurídico-procesal. En nuestro caso, obviamente, va a existir esa relación de juez, parte actora, juez, el actor o demandante, el opositor o demandado, los terceros coadyuvantes, tercero excluyente, ¿verdad? Va a estar el Ministerio Público, sí, el Ministerio Público, cuando ellos tienen pretensiones que puedan presentarla o plantearlas dentro del proceso, como cuáles me pueden decir ustedes, ¿cómo que se llama? Pretensiones como pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental. Entonces, son pretensiones que de oficio, ¿verdad? Pueden tomarlos por dicha funcionario, o sea, el señor Procurador General de la República, por medio de sus delegados y tramitar los procesos que legalmente correspondan. Les ponía yo el caso de pérdida o suspensión de la autoridad parental. También les mencionaba nulidad de matrimonio. En estas últimas que les estoy mencionando, también el juez puede ser de manera oficiosa y a la vez la fiscalía en cuestiones de nulidad de matrimonio también tiene legitimación pasiva. Esto lo pueden ir viendo ustedes en los artículos 240, 241, 242 del Código de Familia y 90 en adelante siempre del Código de Familia para los de la nulidad, poniéndole ejemplo, ¿verdad? Pero también el Ministerio Público vamos a ir viendo que no solamente es el hecho de promover demandas, sino que también porque es parte integrante del proceso. ¿Como cuál? Como procurador de familia adscrito al juzgado, ¿verdad? Porque también el procurador adscrito al juzgado vamos a ver que tiene esa situación de que está supervisando en su carácter de ¿cómo que se llama? De parte que interviene, que está con el ¿cómo que se llama? Con el mismo, como representante del señor Procurador General de la República. Como representante del señor Procurador de la República, él está interviniendo, está estableciendo, verificando el proceso, cómo se encuentra, ¿verdad? Él tiene un papel de fiscalizador, el procurador. Lo vamos a ir viendo más adelante, cómo ese papel de fiscalizador lo tiene, pero que también va a tener ese papel también de representante de la parte demandada, que la ley también le faculta a que el procurador o procuradora de familia adscrito, ¿verdad?, al juzgado ACO, ¿verdad?, pueda perfectamente representar a la parte demandada. Cuando, ¿en qué casos? Cuando sea domicilio ignorado, cuando no llegan las partes al proceso, y en todo caso que no llegue al proceso, ¿verdad?, y que no esté tramitada la demanda por el procurador o procurador, señor procuradora general de la República, ¿verdad? O sea, si la Procuraduría promueve la demanda, no, ahí sí no puede representar a la parte demandada, ahí sí no, pero sí puede perfectamente, ¿cómo que se llama?, fiscalizar el proceso. Ahora lo vamos a ir viendo más detenidamente sobre él, ¿verdad?, sobre todo como sujeto procesal. Bien. Entonces, acá vamos a ir viendo que esos sujetos procesales, por una relación dinámica o dialéctica, son a su vez los sujetos de litigio o sujetos litigiosos, con presidencia del juez, que es que él se encarga de tomar la decisión judicial reclamada. Sin embargo, son los que son juzgados, ¿verdad?, o sujetos del juicio, son los verdaderos sujetos del litigio, ¿verdad?, con lo que la parte en sentido procesal pues puede entenderse como aquella que el proceso reclama
tutela judicial o actuación de la ley, ¿verdad? En su propio interés y nunca en el interés del otro, siendo irrelevante que tenga o no el sujeto o no el derecho material o sustancial invocado al momento de lanzar la pretensión, o que el proceso se actúe, ¿verdad?, para ayudar a otro a la obtención de su pretensión, ¿verdad?, o simplemente que proteja sus derechos reclamados por otros para sí, ¿verdad? En algunas oportunidades hablar de litigio, de relación litigiosa o sujetos litigiosos implica que existen titularidad de la relación sustancial, pero solo que por fuera, ¿verdad?, del proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso no es necesario ser titular de dicha relación, toda vez que el proceso pueda darse entre otras personas que no tienen ninguna relación de tipo sustancial o material, ¿verdad? Por cuanto para ejercer el derecho de acción no se necesita estar legitimado en la causa ni tener interés de obrar, ¿verdad? Legitimación, ¿verdad? Porque eso lo vamos a ver que incluso cuando hablamos, vamos a ir hablando también de los litisconsorcios, y cuando hablamos de litisconsorcio que puede haber pluralidad de parte demandante, parte demandada, ¿verdad? Pero es aquí donde vamos a ir especificando esto, ¿verdad? Vamos a ir viendo también la clasificación de las partes, ¿verdad? Podemos decir en primer lugar que las partes, en primer lugar, pueden ser partes directas o partes indirectas. Cuando hablamos de partes directas, son aquellas entre las cuales se traba o se constituye la relación jurídico-procesal compleja. Aquellas entre las que, de acuerdo con la normatividad, ¿verdad?, procesal, habrá de transcurrir en esa serie o secuencia de actos coordinados o proyectados hacia la decisión final o de la sentencia. En estricto sentido, las partes directas no serán sino, digamos, el actor o demandante o acusador, si es cuestión de procesos en general, me estoy refiriendo, no solamente el de familia, ¿verdad?, que puede ser en penal, ¿verdad? También podría ser el opositor, que sería el demandado, ¿verdad? O el acusado, ¿verdad? Esas serían partes directas. Partes indirectas, podemos decir, en sentido amplio, serán los demás intervinientes del proceso. En el sentido estricto, solo serán aquellas que ocupen el lugar de la parte directa, por un acto voluntario de la parte o por autorización legal. Es decir, actos entre vivos o de interés de otro, ¿no?, o por un hecho procesal, muerte de la parte, ¿verdad?, como el caso de la unión no matrimonial, ¿verdad?, como el caso incluso también de la sucesión, ¿verdad?, y de la sustitución procesal. Sucesión procesal, lo vamos a ir viendo ahí, el artículo 18 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, donde se establece que una de las partes también puede fallecer, ¿verdad?, y eso, ese supuesto también puede irse determinando. En síntesis, todo aquel que por ministerio de ley o por voluntad quiera, ¿verdad?, deba o tenga que intervenir en el proceso, entre otras, que persevera, tiene o por sí misma, tiene la calidad de parte directa o parte indirecta. En la mayoría de los casos, las partes acuden directamente al proceso, por sí o por medio de apoderado, y permanecen durante todo el transcurso del proceso. Cuando ello incluso no es posible, estamos frente a la figura de la sucesión procesal, ¿verdad? Esto regulado en el artículo 18 de la Ley Procesal de Familia, les decía. De acuerdo con el artículo 18 que les menciono, la sucesión procesal ocurre en los eventos de desaparición, ¿verdad?, o extinción de las personas que venían ocupando, ¿verdad?, la posición de parte. Esa extinción de la persona jurídica por adquisición o traspaso de las universalidad de sus derechos y obligaciones, o cuando se quiere solo el derecho o la cosa en litigio. En el caso que se adquiere el derecho o la cosa en litigio, estaremos en presencia de la denominada subrogación, ¿verdad?, lo cual es ocupa el lugar de otro en la relación procesal, debiendo denominarse mejor sustitución procesal, aunque el subrogado y su
rogatorio, ¿verdad? Son exactamente las mismas partes para efectos del proceso, pudiendo incluso continuar actuando en subrogante o en el subrogado a excepción de este, ¿verdad? Pero nunca los dos al mismo tiempo. Aunque aun cuando es posible, pues, de acuerdo con las normas sobre la intervención del litisconsorcio, que los casos de subrogación de este, ¿verdad?, se convierten en un tercero o litisconsorcio facultativo, ¿verdad? So, la ley ya establece entre el 15, bueno, el 13 en adelante de la ley procesal de familia cuando habla de esto. El fenómeno de sucesión procesal también, que establece el 18, aunque la propia norma es en apariencia en contradicción, ¿verdad? Porque se puede establecer también, ¿verdad? Pero en estos casos es las partes, ¿verdad?, llegan a hacer una sucesión o un cambio, ¿verdad?, de quién podrían tener como parte demandante o parte demandada, ¿verdad?, por el hecho acaecido, muerte de uno de ellos, ¿verdad? El asumir la calidad de parte dentro de los procesos, ¿verdad?, se debe determinar como parte en sustitución, ¿verdad?, ya sea que el demandante o como el demandado, y así como los demás casos, ¿verdad?, se pueden establecer, pero de todas maneras pueden no comparecer y permanecerse al margen, porque eso puede establecerse también, y se dictará sentencia a favor o en contra, ¿verdad? Pero siempre va a haber una sentencia dictada en eso, o sea que el proceso no queda estático, pues. La absorción o fusión de unas personas jurídicas es una verdadera sustitución que puede ocurrir o no al interior del proceso. ¿Por qué? Por los efectos que serán los mismos en la medida que siempre el sustituido tiene a alguien para que asuma los costos o por él o se beneficie de todo aquello que el sustituido le corresponde, ¿verdad?, como es el caso de la extinción de personas jurídicas, ¿verdad? Extinción de personas jurídicas que se pueden establecer, absorción también de casos de banco, ¿verdad? Vale la pena señalar, sin embargo, que la doctrina diferencia entre sucesión y sustitución procesal. Y la menciona que la sucesión procesal, ¿verdad?, es ocupar el lugar de la parte, ¿verdad?, y la sustitución procesal es pedir por otro hasta la concurrencia del interés propio en los casos que le autoriza la ley, como por ejemplo cuando el acreedor demanda para el deudor, ¿verdad?, protegiendo su prenda general, pues, que para solo concurrencia de su interés, ¿verdad? Pero generalmente siempre va a estar en un interés legítimo, ¿verdad? También vemos en este caso parte singular y parte plural, ¿verdad? Cuando estamos hablando de parte singular y parte plural, nos referimos a que parte singular cuando está constituido solo una persona natural y jurídica, ya se trate de actor o depositor, es decir, activa o pasiva. Parte singular, ¿verdad? Parte plural cuando está constituido por dos o más personas naturales o jurídicas. Es decir, la singular solo es una persona, quien representa ya sea parte demandante, parte demandada. La plural, estamos hablando que hay una pluralidad de personas, ya sea como parte demandante o parte demandada, ¿sí? Se habla entonces de parte plural proactiva cuando son varios los actores o demandantes, y parte plural pasiva, ¿verdad?, cuando son varios los demandados u opositores. Igualmente, ¿verdad?, de parte plural o por coordinación, haciendo referencia a los litisconsortes, ¿verdad?, de parte plural por subordinación y haciendo referencia a los coadyuvantes y adhesivos, que esto también vamos a ir viendo la llave. Cuando hablo de la referencia a los coadyuvantes y adhesivos, son terceros, ¿verdad? La doctrina menciona que los coadyuvantes los toma indistintamente como tercero coadyuvante o tercero adhesivo. 3, vemos parte originaria o principales y partes secundarias, accesorias o subordinadas. Partes originarias o principales no son sino demandante y demandado. Partes ordinarias y principales.
Cuando hablamos de partes originarias o principales, hay que decir que el concepto de parte supone necesariamente, ¿verdad?, una demanda. Sin demanda no se puede hablar de partes, y la demanda inicial es la que nos indica en principio quiénes son las partes, es decir, nos establece esa dualidad de parte. La demanda nos dice quién es el demandante, y al dirigirse frente al otro, contra quién se pretende, nos indica quién es el demandado, ¿verdad? Aquellos entre quienes se constituye la relación jurídico-procesal compleja es a quienes se predica el ser parte original o principal, ¿verdad? Eso de establecerlo de los ordinarios y principales o originarios, ¿verdad? También partes secundarias, accesorias o subordinadas. Aquí también podemos decirlos en el caso de que son todos aquellos que, bueno, ¿verdad? Este concepto de secundario, accesorio o subordinado, podemos entender que son todos aquellos que con posterioridad a la constitución de la relación jurídico-procesal intervienen en el proceso, pudiendo diferenciarse entre intervinientes, terceros, tercerías o coadyuvantes, ¿sí? Son partes aquellos entre los que se constituye esa relación jurídico-procesal, ¿verdad? Son intervinientes quienes llegan con posterioridad a la constitución de esa relación jurídico-procesal. Es decir, partes, los que lo constituyen esa relación jurídico-procesal, demandante-demandada, ¿verdad? Intervinientes quienes llegan con posterioridad a la constitución de esa relación jurídico-procesal, que puede venir un tercero, ya sea coadyuvante o excluyente, ¿verdad? Que no son esas dos partes principales, sino que son otras externas. Uno que se puede coadyuvar a cualquiera de las dos partes, o el otro simplemente hacer una petición, ¿verdad? Y muy aislada de lo que las partes está discutiendo. Por eso digo, son terceros quienes llegan al proceso entre otros, ¿verdad? Y tercerías quienes desplazan a la parte o a las partes. Son coadyuvantes quienes colaboran con la parte, ¿verdad? Porque estamos hablando que coadyuvante puede ser un mismo interés, ¿verdad?, en la causa. Sobre esto último, y vamos a ir viéndolo más adelante, ¿verdad?, pueden haber muchos ejemplos, pero uno que les puedo poner en cuenta a ustedes es el caso de la unión no matrimonial. El caso de la unión no matrimonial se promueve ese proceso, obviamente declararse la convivencia de los convivientes, valga la redundancia, pero en el plazo de tiempo que ellos establecieron. Pero claro, para ello, pues obviamente promueven la demanda, ya sea por ruptura, ya sea por muerte o separación de los convivientes, ¿verdad? En el caso de muertes, ¿verdad? Bueno, indistintamente sea muerte o por separación, ¿verdad?, un tercero que viene a coadyuvar podría ser el caso del hijo. Imaginémonos que la conviviente inicia la acción en contra de él, de las personas que son herederos del conviviente fallecido, ¿verdad? Entonces le promueve la acción. A la conviviente lo que le interesa es iniciar el proceso para que se establezca la convivencia y obviamente pueda gozar de los derechos que como dentro de ella puede surgir, ¿verdad? En este caso de salud, parte integrante del seguro social, de pensión, de otros hechos que pueda tener interés, etcétera, ¿va? Pero el tercero coadyuvante puede ser el hijo, la que conforme el 124 del Código de Familia dice que el hijo tiene interés, el hijo que no ha sido reconocido, tiene interés que sea reconocido por su padre. En ese sentido, si tiene interés que sea reconocido por su padre, ¿verdad? Y en este supuesto que el padre no lo reconoció, su interés solamente es eso, que se establezca esa convivencia para que opere la presunción que él era hijo del señor tal, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes acá, no le interesa al hijo que se establezca la convivencia entre su mamá y su papá, porque eso no le interesa. Pero sí le interesa que sea, y en su partida de nacimiento tenga la filiación paterna. Como ven ahí, entonces el hijo obviamente se va a posicionar como la parte demandante, en este caso de la mamá,
que quiere establecer que se declare la convivencia. ¿Me explico? Entonces, acá son los terceros o ayudantes. ¿Se logra comprender el ejemplo? Sí, licenciado. Ok. Esto para ir viendo ¿verdad? Ustedes ven el interés, ¿verdad? El interés de la conviviente, solamente que se establezca ese tiempo de la convivencia, ese tiempo que se estableció, ¿verdad? Imaginémonos, fue desde 1990 hasta el 2020, que en tiempo de la pandemia murió el señor, ¿verdad? Entonces, desea que se establezca ahí, pero está en 1990 a 2020, nació un hijo, el cual el señor nunca lo reconoció, por A o B circunstancias nunca lo reconoció, pero el hijo solamente, vuelvo y repito, tiene interés que tenga su filiación paterna, más no de la convivencia. Entonces, ustedes ven ahí, el litigio en sí es entre los convivientes, pues, para establecer la fecha de convivencia, pero el interés del tercero coadyuvante es solamente la filiación paterna. En este caso del hijo, que se le establezca por ministerio de ley, o sea, por presunción, en ese tiempo que se estableció la convivencia entre su padre y su madre. ¿Verdad? Bien. Ahora bien, parte necesaria y parte voluntaria, ¿verdad? Aquí les he puesto yo la clasificación en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora bien, parte necesaria y parte voluntaria. Cuando nos referimos a parte necesaria y parte voluntaria, podemos decir parte necesaria son aquellas en las cuales no es posible dictar sentencia, sino si no están todos los que no son o no son todos los que están, ¿verdad? La sentencia que se dicta es violatoria del debido proceso, ¿verdad? Si se sustancia sin omitiendo alguna de las partes, es decir, no se respeta el ejercicio de defensa y contradicción. Exigen la perfecta integración del contradictorio, bien por activo o por pasiva. Es el típico caso de pluralidad de parte necesaria, es decir, tanto la parte demandante como la parte demandada. ¿Qué ejemplo podemos poner en este caso? Siempre el típico es la unión no matrimonial, ¿verdad? La unión no matrimonial establece el artículo 126 del Código de Familia, perdón, 126 de la Ley Procesal de Familia, que se debe establecer por la parte actora si existe parte, ¿cómo se dice? Aceptación herencia, o sea, si hay herederos establecidos en ese proceso de unión no matrimonial por muerte del causante, o sea, herederos del causante. Si es así, ¿verdad? Se manifiesta dentro del proceso y a la vez se le da a la, ¿cómo que se llama? Se le indica dónde están el domicilio, generales de ellos y el lugar donde pueden ser emplazados, ¿verdad? Si es así, si se ha legitimado que son herederos del causante. Si no son herederos del causante, obviamente el mismo 126 de la Ley Procesal de Familia establece que que se libre un edicto para cualquiera que pueda tener interés en la causa. Se debe empezar por medio de edicto, cualquiera que tenga interés. O sea, el proceso debe integrarse por todos los que tuvieran interés. Si no hay interesados ahí en la parte, en la parte demandada, perdón. Entonces, si no se han legitimado quienes sean herederos del causante, obviamente, pues, ¿verdad? Se va a emplazar por medio de cualquier que tenga interés por medio del edicto, ¿sí? Entonces, por eso sería parte necesaria. O sea, es necesario integrar esa pluralidad. También pueden haber, en el caso, como siempre, la unión no matrimonial, de que, y por nuestra sociedad, el machismo que siempre se ha mantenido en nuestra sociedad, que también una parte de un conviviente pueda tener varias convivencias, ¿verdad? Eso en la práctica se da, ¿verdad? Un conviviente tenga varios. Entonces, por ejemplo, en la causa se ha establecido de que un conviviente tiene, y sobre todo gente que tienen esos, ¿cómo decirlo? Esas trayectorias largas. Hay gente que son, nosotros aquí en nuestro país, yo les conocí, son motoristas, pero aquí les dicen traileros comúnmente, ¿verdad? Son gente que trasladan mercaderías para otro, ¿verdad? Y que andan
en todo nuestro país recorriendo. Esas personas comúnmente tienen convivencia, me invento, en Oriente, en el área paracentral, San Vicente, y hay veces hasta en Occidente, o al inverso, en San Salvador y San Vicente. Yo vi un caso de una persona que tenía 3 convivencias paralelas, es decir, y tenía hijos con cada una de ellas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y el señor falleció, ¿verdad? Posteriormente se inició la acción, pues, en contra de los supuestos herederos, ¿verdad? Y las convivientes comparecieron y dijeron, bueno, mire, mi interés es que se establezca mi convivencia, pero él estuvo en ese tiempo, o sea, no fue singular su convivencia, porque el señor, y quienes lo conocían al señor sabían de las 3 convivencias paralelas que tenía. Y tenía hijos, ¿verdad? Similares edades, ¿verdad? Entonces, hasta eso, cuando se manda a emplazar por medio de edicto a cualquiera que pueda tener interés en la causa, es obvio que hasta para si hay una convivencia paralela, para que se demuestre que se va a demostrar que no hay singularidad, ¿verdad? Y que una misma persona pues tuvo varias convivencias. En este caso, pues aunque por cámara se ha dicho que se consignó el principio de prioridad registral, es decir, primero en tiempo, primero en derecho, porque hay una realidad que pasa, es decir, hay convivencias, ¿verdad? Y eso hay que declararlo. Imaginémonos, hay hijos, hay tiempo establecido de esa convivencia, es notoria, ¿verdad? Ante la sociedad, vecinos, amigos, ¿verdad? Pero igual una persona casada muchas veces está casada y tiene otras amantes, ¿verdad? Entonces, pasa. Pero indistintamente esa situación, lo que quiero decir es que aquí es para integrar, ¿verdad? El litisconsorcio, quienes pueden tener un interés, ¿verdad? En este caso, la otra conviviente viene como tercero excluyente, o tercero coadyuvante, ¿verdad? Es decir, en este caso, pues, la conviviente que se llega a integrar puede decir, miren, yo tuve la convivencia con él y voy a demostrar, ¿verdad?, que me voy a posicionar en la parte demandada. Es decir, demostrar que realmente esta persona no tenía esa convivencia, sino que la tenía conmigo, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Bueno, cuando son partes voluntarias, son aquellas que sí quieren, ¿verdad? Pueden estar en el proceso o que por economía procesal les conviene estar en el proceso. Es decir, que durante ellos se pueden resolver, ya sea de manera concentrada en el mismo o por aparte. Les ponía el ejemplo a ustedes que la unión matrimonial, el hijo puede promover el proceso de, perdón, su madre promueve el proceso de convivencia, ¿sí? Y que les puse que él era un tercero coadyuvante, el hijo, porque le interesa a él que sea reconocido por su padre. ¿Por qué? Porque carece de filiación paterna. Un interés totalmente antagónico a su madre, que quiere su convivencia, ¿sí? Entonces, en ese necesario que les estoy estableciendo, es que él perfectamente, fuera perdón, voluntario, que diga, fuera del proceso, puede promover el proceso de declaratoria judicial de paternidad, ¿verdad? O en todo caso, incluirse dentro de este proceso para que opere la presunción, ¿verdad? Pero por eso les decía, partes voluntarias son aquellas que si quieren, pueden estar en el proceso, o por economía procesal les conviene estar en el proceso. ¿Para qué? Para que su pretensión también sea subsanada, es decir, reconocida. En este caso, para el hijo, obviamente, que le aparezca la filiación paterna en su asiento de partida de nacimiento. Eso no va a ser. Entonces, pero eso no obsta, si él no quiere integrar el proceso que ha promovido su madre, lo puede ser por aparte, pero no va a ser una unión matrimonial, va a ser una declaratoria judicial de paternidad, ¿verdad? En virtud de que su padre falleció y que él quiere ser reconocido por su madre, por su padre, perdón. ¿Se comprende? ¿Se comprende la idea? Sí, licenciado, se comprende. Ok. En este supuesto, ¿verdad?
Cuando pueden y no quieren estar, se puede dictar sentencia perfectamente sin la presencia de ellos. ¿Por qué? Porque solo se requiere la presencia de las partes necesarias, no de la voluntaria. También cuando debe estar en el proceso y no están algunos, ¿verdad? Algunos sostienen que se convierten en partes necesarias y que al no estar no se puede dictar sentencia, no se le puede dar término al proceso en forma legal sin que esto sea violatorio del debido proceso, ¿verdad? Entonces, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque si citados no comparecen, el proceso puede terminar válidamente sin su presencia y correrán, ¿verdad?, con la consecuencia de no ejercer sus derechos una vez citados, ¿verdad? Porque eso así es, ¿verdad? Porque puede pasar esa situación. Si el tercero, ¿verdad?, no comparece después de haber sido citado, el proceso sigue adelante, así como el demandado, ¿verdad? Y en ese caso perderá la garantía incluso, ¿verdad?, que puede haber sobre él, porque puede haber situaciones también como una ejecución de sentencia, como les decía, ¿verdad?, donde realmente puede haber un interés legítimo, de interés por sobre todo los herederos, ¿verdad? Y tendrían que seguir, pues, porque en el caso de unión no matrimonial, el régimen patrimonial es de participación en la ganancia. Y obviamente eso se puede liquidar también, ¿verdad? Y eso parte de los bienes que tenga el causante, que por lo general los herederos tienen ese interés, ¿verdad? Cuando hablamos de partes necesarias y partes voluntarias, se está haciendo referencia al litisconsorcio, ¿verdad?, a terceros y a la tercería. La doctrina diferencia entre partes litisconsorcio, terceros y tercerías. ¿Quién es parte? Como le decía antes, ¿verdad? ¿Quién es parte? Como les decía antes. Vamos a decir que parte es quien pide en nombre propio y en interés propio frente a otro, o por quien se pide. Por lo tanto, quien pide es el autor frente a quien pide es el opositor, o sea, demandante, demandada. ¿Quiénes son litisconsorcio? Los litisconsorcios son aquellos que concurren mancomunadamente al proceso, es decir, por pluralidad en el proceso. Se habla de litisconsorcio activo y litisconsorcio pasivo. El litisconsorcio activo es una parte plural por activa, cuando varios forman parte de demandante. Y litisconsorcio por pasivo es una parte plural por pasiva, cuando varias personas naturales o jurídicas forman parte, ¿verdad?, demandada. ¿Quiénes son los terceros? Aquí vemos que quiénes son los terceros. Tercero, son aquellos que con posterioridad a la relación jurídico-procesal constituida entre otros llegan al proceso. O sea, ya hay una relación jurídico-procesal, o sea, parte demandante, parte demandada, que está constituida, y en esa constitución, o sea, llega en la parte actora. ¿Quiénes son las tercerías? Las tercerías podemos decir que son son aquellos que llegan al proceso para excluir a las partes o de una de las partes. Se habla de tercería simple si se excluye solo a una parte, y tercería excluden si se excluye a las dos partes al mismo tiempo. Terceros y tercerías son conceptos distintos. Es posible que la tercería quede incluida dentro del concepto de tercero, pero no todos los terceros son los que se denominan tercerías. En cambio, toda tercería es un tercero. En otras palabras, los terceros llegan al proceso con posterioridad a la constitución o establecimiento de la relación jurídico-procesal. Bien porque por voluntad propia quiere colaborarle al demandante o al demandado. Estos son los terceros, ¿verdad? O sea, que bien porque pueden, por voluntad propia, quieren colaborarle al demandante o al demandado como terceros coadyuvantes. En ocasiones, por voluntad de ley, deben aparecer como demandante o demandado, ¿verdad?,
porque por ley debe establecerse así, ¿verdad? Son litisconsortes, pero llegan con posterioridad, son terceros, ¿verdad? Solo los que ya convierten en litisconsorte, ¿verdad? Con los mismos derechos y facultades de la parte, que estén al lado de una parte u otra, o necesariamente contra la parte, como los excluyentes, ¿verdad? La tercería es cuando traba la relación jurídico-procesal compleja entre el actor y el opositor. Otros pretenden frente a las partes originales, ¿verdad?, convirtiéndose a su vez en actor, y aquellos en los que se trabó, ¿verdad?, la relación procesal original pasan a ocupar el rol de demandado. El tercero llega al proceso para ayudarle, para colaborarle a una de las partes, para beneficiarse de otros, beneficiarse del proceso entre otros, ¿verdad?, y nunca para excluir a una de las partes. Ahí vemos la diferencia entre tercerías y el concepto de tercero, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el tercero, ahí hace la distinción, aunque con el coadyuvante se dice como tercero, porque no excluye, o sea, esa digamos, el objeto de la causa o el objeto del proceso, ¿verdad?, es uno. Entonces, ese tercero no viene a querer desvirtuar ese objeto de la causa, es decir, para que ya no se conozca la misma. Simplemente lo que hace es adherirse a uno de los dos, como el tercero coadyuvante, ¿verdad? Entonces, las tercerías, sí, cuando viene a excluir, dice, a una de las partes o a ambas, ¿verdad?, porque puede pasar esa situación, como el caso de ¿cómo se llama este? Protección de la vivienda familiar. Protección de la vivienda familiar, que establece el artículo 46 del Código de Familia, establece que esa protección a la vivienda familiar se establece o se saca del tráfico jurídico ese bien para que no sea vendido ni tampoco embargado, ¿verdad? Pero en esos casos, ¿verdad?, el tercer excluyente comparece, no le interesa que la parte se establezca como bien de familia el inmueble que está peticionando, pero sí le interesa en el evento que no se haya pagado el inmueble, porque generalmente las casas, el común es que se agarran un crédito ante una institución financiera, y obviamente esa institución financiera llega al proceso, ¿verdad?, y a pedir, obviamente, que no se declare la protección de la vivienda, simplemente que como gravamen, porque es un gravamen que se establece en el inmueble, se haga, pues, que en ese caso, pues, no se establezca. Entonces excluye la parte, ¿verdad?, de alguna manera. O sea, en eso es que me le llama tercerías la doctrina, ¿verdad? Una tercera clasificación que hemos visto, ¿verdad?, se les he puesto la diferencia, los intervinientes. También en ese caso, vamos a ir viendo también el caso que las partes sean permanentes y partes transitorias, ¿verdad? Cuando hablamos de partes permanentes o transitorias, a ver dónde les puse esta. Permanentes o transitorias, estamos hablando de que son partes permanentes aquellas que están desde la constitución de la relación jurídico-procesal compleja hasta la sentencia definitiva. Es decir, aquellos que actúan durante todo el transcurso del proceso, ¿sí? Entonces, ahí vemos que son partes permanentes. Partes transitorias son aquellas que en proceso actúan solo por posterioridad a la iniciación del proceso formal o solo para algún tramo o trayecto del mismo, ¿verdad? Entonces, acá vemos que desde el punto de vista simple, la parte transitoria no son más que terceros, que pueden ser tercero coadyuvante o adhesivo, como lo establece la ley, ¿no? Aquellos que ayudan a una de las partes, como se los dije antes, o tercero incidentista, aquellos que llegan al proceso nomás para un aspecto esencial o fundamental para aquello y accesorio al proceso principal, pero una vez decidido su asunto o terminado el incidente, salen del proceso, como los terceros excluyentes. Ahora bien, los intervinientes a título de litisconsortes facultativos o necesarios en la medida que sean voluntarios u obligados, una vez llegan al proceso, entre otros, se quedan hasta la sentencia. Luego,
su transitoriedad, ¿verdad? No es del otro claro, y adquieren por excesiva, por expresa, digamos, disposición legal, el carácter y las facultades de parte. Ahora bien, esa dualidad de partes, cuando hablamos de dualidad de partes, podemos decir, en este caso, el concepto de parte exige a su vez identificar el concepto de dualidad de partes, y esto es que el actor siempre debe tener un opositor y a su vez el opositor tendrá un legítimo contradictor, que es el autor. Esa es la relación doble de acción-contradicción, es decir, todo proceso implica la existencia de dos partes y en el proceso solo existirán dos partes. En un proceso nunca habrá más de dos partes, ¿no? El actor por su lado y el opositor por el otro, el que pretende por un lado y el que resiste por el otro, ¿sí? Entonces, por eso es la dualidad de partes. Con esto no se opone el concepto de pluralidad de parte, o la que le llaman parte plural, ¿no? No pluralidad de partes porque solo existen dualidad de partes, el que pretende y el que se resiste, pero puede haber pluralidad de partes, es decir, una parte puede ser plural, bien por activo o bien por pasiva, es decir, plural, lo que les decía antes, en coordinación o en subordinación, aunque este último caso, como lo vamos a ver, es un tanto extremo, ¿verdad? Pero puede pasar. Determinación de partes. Esta determinación de partes podemos establecerlo, en este caso, que las partes deben de ser determinadas o al menos determinables, ¿verdad? No se permiten los que se conocen como indeterminación de las partes, aunque en principio solo la parte actora debe ser suficientemente determinada, eso porque eso lo establece el 42, ¿verdad? Sus generales y todo, que debe establecer en la demanda. De acuerdo a esto, entonces, las partes deben estar determinadas también con la parte demandada, ¿no? Si es que se tiene conocimiento de ello. Desde el punto de vista práctico, ¿ya? Siempre se debe determinar parte demandante, porque es posible que la parte demandada solo se determine con posterioridad, como les decía, como la unión no matrimonial, les decía. Sin embargo, no es de todo cierto que la parte demandada sea determinable con posterioridad, sino que la parte demandada, siendo determinada desde el principio, solo se habrá de comparecer previo al cumplimiento de algunos requisitos que desde un principio debe precisar la parte demandante. Por ejemplo, se desconoce el paradero del demandado y no es indeterminación de parte, sino que simplemente es un aspecto que debe aclararse para lograr una adecuación e integración del contradictorio. No obstante eso, puedo decir que algunos sostienen que las partes demandantes deben estar determinadas claramente, ¿verdad? La demandada no, por cuanto a algunos precisos eventos es posible demandar al determinado, ¿verdad? Eso puede pasar también, ¿verdad? Porque, pues sí, le ponía el típico yo de la unión no matrimonial, o sea, ahí se tendría que establecer a quiénes son los demandados, ¿verdad? Y aunque no se conozca, pues, pero se debe determinar todo eso, ¿verdad? Las partes deben estar siempre determinadas como el demandante, ¿verdad? Que es aquel que presenta la demanda y pone en movimiento el aparato jurisdiccional estatal. Siempre estará debidamente identificado y siempre se encuentra determinado, ¿verdad? Pensar que el demandado puede ser al menos determinable se presta para confusiones, en la medida que el demandado será siempre determinado, solo que en algunos eventos su comparecencia solo procederá previo al cumplimiento de algunos requisitos y en el peor del caso por una ficción legal. Alguien deberá comparecer por ellos y con los curadores habiliten los términos establecidos, ¿verdad? En la ley procesal de familia o en todo caso el Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria, ¿verdad? En esta materia de familia. Ahora bien, con la determinación de partes y la dualidad de partes, lo que pretende es la perfecta integración ¿cómo que se llama? Del contradictorio, y se integra una vez que se ha constituido esa relación jurídico-procesal compleja, es decir, una vez se notifica la primera providencia vinculada o vincula, mejor dicho, el autor con el opositor y se trata de una perfecta bilateralidad de audiencia.
¿Quiénes se integran al contradictorio entonces? Obviamente las partes, pues. ¿Quiénes son las partes? Aquellos que piden en nombre propio o por quien se pide frente al otro, ¿verdad? Actor o opositor. La tutela jurisdiccional concreta o sentencia favorable. Las partes en el proceso penal incluso se establecen, ¿verdad? En cierta medida, ¿verdad? Quienes tienen los poderes a su alcance para el perfeccionamiento de la investigación aún a espaldas del investigado, que eso lo hace la Fiscalía. No es por la presencia del juez, ¿verdad? De control de garantías en esa fase, que puede incluso rotularse como esta etapa de parte, pues. Pero igual ante un tercero imparcial que pueden los actos procesales de la Fiscalía, ¿verdad? Ante el juez son todos los jurisdiccionales y solo para avalar o no la actuación del mismo, ¿verdad? Eso puede pasar en sede penal, pero eso es cuestión de que se discute la calidad del funcionario si el fiscal, ¿verdad? Y sus amplios poderes para armar la pretensión penal, ¿verdad? Y que se evidente un verdadero proceso de parte que se puede establecer, ¿sí? Ahora bien, eso sin ir viendo la fase de investigación, de acusación que puede establecer, ¿verdad? El punto acá sería que los terceros, como les dije antes, para su clasificación, podrían ser terceros en sentido procesal o formal y terceros en sentido sustancial o material. Cuando hablamos de principales, son terceristas y litisconsorcios. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los litisconsorcios necesarios o los facultativos? Repito, para el caso del tercero, ¿quién podemos tener como tercero? Que es aquel que no es parte, aquel que no ha intervenido en el proceso, entre otros. Aquí se puede establecer que no ha llegado al proceso como parte, ¿verdad? El tercero, sin ser parte, puede convertirse en parte y puede llegar al proceso voluntariamente o forzadamente, por voluntad de las partes o por ministerio legal. Cuando hablamos de tercero en sentido formal, en sentido procesal o formal, son aquellos que no han intervenido en el proceso entre otros sujetos, ¿verdad? Aquellos que no hay ninguna intervención en el proceso. Y tercero, en sentido sustancial o material, son aquellos que no tienen ninguna relación con el titular del derecho sustancial o material y son totalmente ajenos a esa relación sustancial. Y terceros principales son aquellos que tienen un interés propio, independiente al lado de alguna de las partes o contra las partes, y estos terceros son los litisconsortes y los tercerías, ¿no? Repito, las tercerías, como se les conoce, siempre son terceros excluyentes. Trátese de terceros simples o calificados, ¿no? Sus pretensiones son incompatibles con las partes ordinarias, aunque debe existir un nexo jurídico frente a las partes que legitimen la intervención. Terceros son aquellos que están en una posición, una pretensión propia, pero al lado o conjuntamente con alguna de las partes. No por excluir, ¿verdad? Alguna de ellas, sino por el contrario, para unirse algunas en contra de otras. Tienen un interés que es independiente del interés del demandante o del demandado, pero al lado de alguno de ellos, esos son los terceros y son los litisconsortes, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro con esto? ¿Hay alguna pregunta de estos sujetos procesales? ¿Los estoy escuchando? Por mi claro, parte todo claro. Ok, recuérdense que estos van a ser objeto de el examen. Así que por favor estén preguntando, porque el examen probablemente va a ser de forma oral y por este medio. Si no, pregunten antes de cualquier otra cosa. Oye, bueno, les reitero, la clase próxima va a ser el día jueves de 6:30 de la mañana a 8. Ya, excepcionalmente este día jueves, es en esta semana, ¿verdad? De 6:30 a 8. Quienes pueden entrar, claro. Quienes no pueden entrar van a tener la grabación en la plataforma, ¿verdad? Y lo pueden hacer en el horario de clase que tiene el día viernes. ¿Sí? Álvaro Martínez. Sí, Lick, buenos días. Yo tenía una consulta con respecto a si usted ya había asignado alguna actividad. Sí, he asignado una actividad, pero no había podido subirla porque hay un alumno que no lo ubicaba quién era, pero ya me dio el nombre.
¿verdad? Y voy a hacerlo en eso, porque esta semana tienen que hacer esa actividad, la van a subir el día domingo, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto. Me transcurso- imagino que hay que transcurso- estar pendiente. En Hay el que estar transcurso, pendiente del aula virtual. exactamente, en este transcurso del día voy a lograr superar ese inconveniente que tenía, porque no podía subir el laboratorio, y ahí lo van a tener, ¿verdad? Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima clase, que sería el próximo jueves, ¿sí? Si no hay preguntas. Hola, escuchaba ahí, no le escucho a la persona que estaba diciendo. Sí, licenciado, hacía una pregunta si las diapositivas ya están subidas en el aula. Sí, como no, lo que pasa es que he tenido ese inconveniente, pero voy a hacerlo ahí. Ahí la van a encontrar. Oye, ¿me escucha? Ok. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos el próximo jueves. Feliz día, bendiciones. Bendiciones. Feliz día, Liz. Se cuida. Feliz día.